¿Por qué los judíos no comemos carne con leche? Pregunta interesante. Vamos a comenzar con un versículo de la Biblia que dice así. Lo leo en hebreo bíblico, luego lo traduzco al castellano. Dice así. Reshit bikurei admatecha tavi beit Adonai Elohecha lo tevashel gedi bachalev immo. Básicamente, lo que dice el versículo es llevar las primicias de los frutos de la tierra de Israel. Ahí había ofrendas en el Santo Templo que llevábamos las primicias de nuestros frutos al Beit HaMikdash, al Santo Templo en Jerusalén. Si Dios quiere, prontamente tendremos el tercer Santo Templo en Jerusalén, Besat Hashem, si Dios quiere. Ahora, con alegría y buen corazón, con misericordia. Después dice así, Tavi Beit Hashem Elokeja, es decir, como dijimos, llevar las primicias a la casa de Dios, tu Dios, es decir, al Santo Templo en Jerusalén, lo traduzco en mis palabras, como yo lo entiendo, y luego dice, Lo tevashel gedi bachalev imo. Aquí dice, no cocinarás a un ternero en la leche de su madre. Básicamente este es uno de los versículos que habla de la prohibición de comer carne con leche. Muy bien. Ahora, quiero aprovechar esto para contarles que los judíos tenemos lo que llaman las leyes de kashrut, es decir, las leyes cómo comer. Y aquí hay algo muy interesante. Cuando hablamos cómo el judío come, hay que saber que ¿quién nos dice cómo comer? Dios. Dios le dice al pueblo de Israel, al pueblo judío, a su pueblo, dice cómo comer. Desde a nivel básico, qué está prohibido y qué está permitido comer, eso primero. Y después a nivel halágico, las leyes, que también los sabios, básicamente, siempre cuando hablamos de sabios, significa Torah oral. Es muy importante saber que Torah oral fue entregada en el monte Sinaí junto con la Torah escrita, con Moisés. Es decir, el judío cree con absoluta confianza y fe total que, así como dice uno de los versículos de Torah, dice la palabra en hebreo Torot, en plural. Torah es singular, Torot es en plural. En un versículo dice Torot, que explican nuestros sabios como Torot, cómo puede ser Torot en plural. Entonces nuestros sabios explican que Dios en el monte Sinaí básicamente dio dos Torot. La Torá escrita, que es la Torá que Dios le dijo a Moisés y fue escrita, que es lo que sería la Biblia judía, los 5 libros de Moisés. Y luego la Torá oral, que básicamente Dios le explicó a Moisés cómo el judío y la judía deben vivir esa Torá escrita. Por lo tanto, alguien que estudia la Biblia sin la interpretación de los sabios judíos del mundo ortodoxo judío, básicamente puede llegar a conclusiones horrendas, negativas, alejadas de un polo al otro de la verdad. Por lo tanto, el judío que estudia Torá, fundamental saber qué dicen los sabios. Nunca uno puede leer un versículo y decir, está escrito así, punto, no entiendo nada más. No, prohibido. Por lo tanto, es muy importante cuando uno se acerca al estudio de Torá, preguntarse, ¿qué dicen los sabios de esto? Y Baruch Hashem, gracias a Dios, estamos llenos, bibliotecas gigantes de lo que nuestros sabios dicen, que otra vez, cuando digo nuestros sabios dicen, implica una tradición ininterrumpida desde Moisés hasta nuestros días, de rabino a alumno, hasta nuestros días, de lo que Dios quiere para nosotros. Es fundamental. De hecho, algo muy interesante que les comento, Maimónides, el gran sabio Maimónides, a Rambam se dice en hebreo, Maimónides, Rabbi Moshe ben Maimón, el rabino Moisés, el hijo de Maimón, el Rambam, el famoso Rambam, en su momento hizo una introducción al Sefer Mishnah, que es el libro de la Mishnah. La Mishnah básicamente es la compilación de la Torá oral, que en un momento se compiló y luego obviamente hasta nuestros días y a la eternidad es una Torá viva,
Pero básicamente en su introducción a la Mishnah escribió desde él mismo, estamos hablando más o menos hace 1000 años atrás aproximadamente, desde él mismo hasta Moisés, quién fue su rabino, quién fue el rabino de su rabino, quién fue el rabino del rabino de su rabino, hacia atrás hasta Moisés. Y de Rambam a hoy es muy fácil ver quién fue rabino y alumno. No es tanto, parece mucho 1000 años, pero no, muchos sabemos perfectamente, están los libros, rabino, alumno, es muy fácil de llegar. Por lo tanto, hoy, en nuestros días, sabemos con certeza la tradición ininterrumpida, eterna, desde Moisés hasta nuestros días y hasta, si Dios quiere, la eternidad. Por lo tanto, cuando hablamos de la kashrut, de la forma en que el judío y la judía comemos, hay que saber que primero, que se esconde atrás de lo que puedo comer o lo que no puedo comer, la voluntad de Dios. Y así toda la Torá. Esto es un ejemplo. La kashrut obviamente es un área muy importante de la vida del judío y la judía, pues obviamente lo que se puede y no se puede comer, pero es un aspecto de la Torá. Así cada letra de la Torá, cada puntuación de la Torá, así como ustedes me escucharon leer el versículo en una melodía, no se me ocurrió decir la melodía como porque me gustó. Hay leyes como leer la Torá, por lo tanto, también en Moisés recibió en su momento cómo leer la Torá con la melodía adecuada. Hoy tenemos diferentes melodías según la zona que en el exilio, los judíos 2000 años salimos al exilio, y cada zona hay judíos que leen con o sea, las leyes son las mismas, pero pueden haber un poquito de diferencia en la entonación del versículo, que significa hacia qué lugar durante 2000 años fuimos a diferentes áreas, pero es muy interesante saber que la Torá es la misma. Piensen que un judío de Yemen, de Taimán, y un judío en España, un judío en Uruguay, en Argentina, en Brasil, un judío en Polonia, un judío en Estados Unidos, un judío en Australia, en Brasil, donde quieran, en Estados Unidos, donde quieran pensar, en Inglaterra, ese judío tiene la misma Torá. Es impresionante, 2000 años de historia, la Torá, cuando volvimos, gracias a Dios, hace ya varias décadas a la tierra de Israel, como parte de lo que está escrito en la profecía, que Dios nos va a traer a nuestra tierra. Dios me iluminó, gracias a Dios, así que quiero leerles lo que dice el profeta Amós, porque todo es parte de la Torá. Quiero contarles que el profeta Amós, al final de su libro, en el capítulo 9, versículos 14 y 15, dice así, escuchen atentamente: y haré volver la cautividad de mi pueblo Israel, y edificarán las ciudades asoladas, y las habitarán, y plantarán viñas, y beberán su vino. También haré huertos, y comerán el fruto de ellos, y los plantaré en su tierra, y nunca más serán arrancados de la tierra que les he dado. Es impresionante, cuando hablamos del Naví, del profeta, Naví es en hebreo, el profeta, todo profeta de la Torá, y el profeta Amós aquí en particular, cuando hablamos de lo que dice el profeta Amós es decir lo que Dios dice. Obviamente el profeta lo dice en sus palabras, pero el profeta es como una especie de conducto en el cual Dios habla a través de él, y él le habla al pueblo Israel. Por lo tanto, cuando hablamos de la Torá, es la voz de Dios. También, obviamente, la Torá, cuando hablamos de la Torá, lo que llama el Tanaj. Torá son los 5 libros de Moisés, y luego Nevi'im son profetas y Ktuvim sus escritos. Todos los libros se les llama el Tanaj. Torá, Nevi'im, Ktuvim, que todo es obviamente la voluntad de Dios para nuestros días. Por lo tanto, entre paréntesis les cuento que estos 2000 años que Dios básicamente nos llevó a diferentes puntos del planeta, obviamente con un plan muy específico. A través, los cabalistas explican obviamente que hay un objetivo de haber salido de la tierra de Israel y volver, traer a nivel cabalístico, lo digo así para entender un poco, traer como las chispas de santidad del planeta, del mundo entero, y traerlas nuevamente a la tierra de Israel para hacer luz para las naciones. Siempre cuando hablamos del pueblo judío, el pueblo judío es el pueblo que Dios le encomendó hacer luz para las naciones, enseñar su Torá. La Torá es relevante para cada persona de este mundo, para judíos y no judíos. Obviamente las leyes son diferentes, cada uno tiene su objetivo, su misión en la vida, pero cada persona judía y no judía es esencial en esta creación.
Dios ama a cada parte de su creación, a cada creación que Él creó, Dios ama. Obviamente Dios ama a su humanidad, a todas las personas, a todas las naciones. Obviamente Dios quiere lo mejor para este mundo y Dios te ama y Dios confía en ti. Como dijimos en algunos videos, que Dios ama y confía en ti. Decimos en la primera frase, el judío y la judía nos levantamos y decimos, Modea ani lefaneja, melechai bekayam, shechezarta binishmati bejembla, rabba emunateja. Ahora lentamente lo traduzco, decimos modé, gracias. Modé primero, modé, gracias. No digo yo agradezco. La primera palabra que sale de la boca del judío y la judía cada mañana es gracias, agradezco, modé. Luego aní, yo. Yo no soy el centro del mundo, vengo después. Primero Dios, obviamente es un agradecimiento a Dios. Primero Dios es el centro y yo vengo después. Modé aní, pero soy importante. Vengo después, pero soy importante. Modé aní, lefaneja frente a ti. Melech, rey, Jai bekayam, vivo y existente. Jai bekayam, shechezarta benishmati, que me devolviste mi alma. Bejembla con misericordia. Rabba emunateja. Decimos, grande es tu emuná, grande es tu fe, Dios, en mí. Cuando la palabra emuná no es una fe que uno cree quizás, es una fe total, fe absoluta. Dios tiene fe absoluta en ti. Rabba emunateja, grande es tu fe, tu emuná, Dios, en mí. Por lo tanto, así uno, ¿cómo se levanta? Lleno de vigor. Es verdad, uno quiere dormir, uno le cuesta levantarse, pero en el momento que uno agradece, tiene una misión en el mundo, Dios confía en mí, yo tengo que confiar en mí. Si Dios confía en mí, yo no voy a confiar en mí, por supuesto que sí. Dios confía en mí, yo confío en mí, y así adelante, con vigor, con fuerza, energía, porque tengo un propósito. Dios me ama, Dios confía en mí, tengo que hacer una misión. ¿Qué tengo que hacer hoy? Cada momento, cada instante que uno puede reflexionar, ¿qué Dios quiere de mí? Piensa, cualquier conflicto, cualquier situación difícil, ¿qué Dios quiere de mí? Elegir el bien, por supuesto. Alguien te habla mal, uy, gobiérnate, cállate. Dicen nuestros sabios que la persona que es insultada y básicamente se gobierna a sí mismo, a sí misma, y no responde negativamente, tiene la luz, tiene una luz espiritual, un regalo espiritual que incluso los ángeles no pueden vislumbrar, no pueden entender, no pueden llegar a eso, alcanzar eso. ¿Por qué? Porque tú tienes libre albedrío. Dios te regala el regalo más grande, que es la libertad de acción, libre albedrío. Cada momento puedes elegir ayudar al prójimo, hacer la voluntad de Dios, estudiar la Torah, entender qué Dios quiere de mí, estudiar qué dicen los rabinos judíos del mundo ortodoxo, que viven la ley judía. ¿Cómo puedo ser la mejor persona del mundo siendo judía o no, o judío, o no judío, no judía? Cada persona según su misión. Dios te ama y Dios confía en ti. Agarra tu vida entre tus manos y haz el bien. Por lo tanto, aquí vemos algo impresionante. Vamos a volver a la carne y la leche, porque tengo cosas muy interesantes, profundas para contarte, pero es muy importante saber, esta gran introducción que hago es porque es muy importante saber que cuando estudiamos Torah, es la voluntad de Dios, es la palabra de Dios en este mundo. Cuando estuvimos en el monte Sinaí, dijimos, está escrito en la Torah, Roí metakolot, vimos las voces de Dios, vimos, es decir, no solamente escuchamos, sino vimos. Dios hizo una escena espiritual tan grande que nuestras almas salían de nuestro cuerpo, entraban a nuestro cuerpo. Algo increíble. Dios abrió los cielos, abrió la tierra y vimos que en toda la humanidad, toda la existencia toda, no hay nada fuera de Dios. Ein od milvado, ata oret aladat, she'Hashem hu Elokim ein od milvado. Dios nos mostró, en forma libre lo traduzco, Dios nos mostró que Hashem hu Elokim, Dios es nuestro Dios, no hay nada fuera de Él. Toda esta existencia, todo lo que vemos y no vemos, Dios está por encima de todo, incluye todo, gobierna todo, no hay nada fuera de Él. Por encima del cielo y por debajo de la tierra, por los mares, es decir, Dios obviamente es el creador, no hay nada fuera de Él. Por lo tanto, Dios hizo en cada judío judía y de alguna forma los ecos de esa manifestación divina tan fuerte en el monte Sinaí le llegó seguramente a todo el mundo. Los ecos, obviamente el pueblo judío estuvimos en el monte Sinaí, pero obviamente la repercusión espiritual seguramente llegó a la humanidad toda y resuena hoy. Y ahora con la redención del pueblo de Israel, que volvimos, como dijimos, 2000 años afuera, volvimos a la tierra de Israel, como dijo el profeta Amós,
como obviamente dijo Dios, pero el profeta Amós en sus palabras básicamente dijo su profecía. Eso hace que hoy la voz de Dios está mucho más cercana a todos. La gente, como dice la profecía, la gente en los días de la redención no va a estar con hambre de comida, no va a tener sed de agua, sino va a tener hambre y comida de la voz de Dios. Y lo vemos cómo la gente quiere estudiar lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, para la humanidad toda, cuál es la finalidad de nuestro mundo, qué tenemos que hacer en el mundo, qué vinimos a hacer. Son preguntas que la humanidad toda se hace, porque obviamente vivimos muchos años en este mundo, miles de años en este mundo, 5.784 según el calendario judío, y básicamente se probó de todo. Pero vimos que cosas fuera de lo que es la voz de Dios, la voluntad de Dios, no funciona. La gente probó con tener dinero, tener honor, tener países con y tecnología de ultra generación, pero la gente que hace consume medicamentos para estar más tranquilos, fármacos, fuma o está con vicios a la comida, vicios a la televisión, vicios a las redes sociales, al teléfono. Es decir, la gente ya no sabe por dónde ir. Mucha gente obviamente que sí, tiene una vida ordenada, equilibrada, que quiere hacer la voluntad de Dios, por supuesto, gracias a Dios, pero cada vez es más la gente que de alguna forma, porque llegó de alguna forma a una especie de pozo negro, vio que por ahí no era, y quiere la luz, y quiere el bien, quiere la verdad, quiere tener una vida con significado, una vida verdadera, de hacer el bien para uno, hacer el bien para los demás, para el mundo entero, hacer la voluntad de Dios. Así que volviendo ahora a la leche y carne. Es decir, hay una prohibición de comer leche y carne con leche. Ahora, vamos a hablar de un concepto que explican nuestros sabios cabalistas, Rabbeinu Rabbi Nachman, el hijo de Feige, Zecher Tzadik V'Kadosh Libraja, que su bendita memoria del tzadik de justo sea de bendición y que su mérito nos proteja, Besat Hashem. Ahora, escuchen, impresionante, a nivel conceptual y espiritual, hay lo que se llama en hebreo, lo voy a traducir, yediá y bejirá, carne y leche. Básicamente es así. Dios obviamente sabe todo. Entonces la persona se puede preguntar, pero si Dios sabe todo, lo que yo haga está determinado porque Dios sabe lo que yo voy a hacer. Pero aquí hay algo impresionante. Explica Rabbi Nachman, lo digo en mis palabras, como yo lo entendí, como lo entiendo. Así como está prohibido mezclar carne y leche, está prohibido mezclar la yediá con la bejira. Es decir, obviamente que Dios sabe todo, obviamente, pero Dios elige darnos libre albedrío. ¿Cómo? Porque Él determinó así y así funciona su mundo. Así como tú no puedes decir, bueno, la fuerza de gravedad, pero si yo hago esto, hago lo otro. No, Dios creó en el mundo la fuerza de gravedad. Es decir, no, lo que tú hagas o no hagas no va a cambiar la ley. Tú tienes obviamente que ver la ley, cómo adaptarte o ver cómo la ley funciona y hacer experimentos según la ley de gravedad. Pero no tiene ningún sentido que como que vayas en contra de eso. Eso a nivel de ejemplo. Es decir, Dios creó una ley. La ley que existe, Yediá, que Dios obviamente sabe todo, y Dios creó la ley que hay bejirá, hay libre albedrío, bejirá, hofshitz en hebreo, es decir, libre acción. Dios te da libre acción. Por lo tanto, así como no se puede comer carne con leche, no se puede mezclar la yediá y la bejirá. Dios sabe todo y Dios me da a mí el libre albedrío de elegir, si Dios quiere, siempre el bien, elegir la vida. De hecho, un versículo en la Torá dice, Ubajartá bajaim, y elegirás la vida. Obviamente, si dice eso, ¿qué significa? Dios en su propia Torá dice, Ubajartá bajaim, y elegirás la vida. ¿Qué significa? Que Dios te da libre albedrío. Dios te da libre elección, está escrito en su Torá. Lamentablemente mucha gente se fue a dos polos opuestos. O dicen, Akol Yediá, dicen, Dios sabe todo, y básicamente se sacan de sí mismos el libre albedrío. Dicen, no, todo está determinado, lo que haga o no haga no tiene importancia, y entonces viven de una forma, como les va. Es decir, no agarran su vida con sus dos manos y eligen el bien. Es decir, si eligen el bien o el mal, es porque surgió así. Pero no viene una vida con responsabilidad. Dicen, no, todo está determinado. Entonces así, se manejan así. Por el otro polo, o el polo opuesto, hay gente que lamentablemente
no invitan a Dios a su vida. ¿Y qué dicen? Todo depende de mí. Todo depende de mí. Lo que yo haga, lo que yo no haga. Y si hacen algo bien, yo pude, yo tuve el éxito. Y si hacen algo mal, se dan palo a sí mismo. Básicamente se autojuzgan, se juzgan para mal. ¿Cómo no pude hacer esto? ¿Cómo no pude hacer lo otro? No, también está muy mal. ¿Qué propone el judaísmo? El judaísmo, que es la Torá, obviamente, propone un camino que básicamente es la síntesis. Es la síntesis. Por un lado, entendemos que obviamente Dios creó este mundo, es nuestro creador, supervisa a cada instante este mundo. Dios, como dijimos, te ama, Dios confía en ti, Dios te cuida constantemente, Dios está cerca de ti constantemente. Y por otro lado, Dios nos da libre albedrío. Tenemos que hacer lo máximo de nuestras fuerzas para hacer el bien. Y si oramos, por ejemplo, quisimos hacer algo, vamos a decir un ejemplo práctico, quisimos conseguir un trabajo, nos preparamos para el trabajo, estudiamos para el examen de ingreso a ese trabajo, hicimos lo mejor, le oramos a Dios para que si es nuestro mejor lugar de trabajo, que nos elijan, básicamente a nivel espiritual, material, hicimos lo mejor. Si entramos a ese trabajo, obviamente gracias a Dios, evidentemente, probablemente sea un buen lugar para mí, para que yo pueda bien influenciar al mundo. Pero si no nos eligieron, también hay que decirle gracias a Dios, que evidentemente no era un buen lugar para mí. Es decir, por un lado, el vínculo con Dios constante, que obviamente Dios elige todo. Obviamente, Dios elige todo para bien. Hay que saber que todo lo que Dios hace es para bien. Eso por un lado. Eso es uno de los pilares del judaísmo. Kol ma yashemose, a kol letová, todo lo que Dios hace, todo es para bien. Eso por un lado. Por otro lado, Dios me da libre albedrío para hacer lo mejor que yo pueda, pero siempre sabiendo que Dios es el que decide. Por lo tanto, es algo que va de la mano, es una síntesis. Por lo tanto, es muy importante vivir así. Que si te va bien, gracias a Dios, y también darme una buena caricia en el hombro de que elegir el bien. Pero si no surgió, no salió lo que quise, decir, bueno, evidentemente fue la voluntad de Dios que así sea. Voy a seguir pensando, evaluando, orándole a Dios, pidiéndole consejo a Dios, tratando de elegir el bien. Por lo tanto, es muy importante siempre ir en esta síntesis. Como dijimos, no mezclar carne con leche, así como en una película, uno ve una película y uno ve en la película lo que pasó, lo que va a pasar, uno pone pausa, sabe lo que va a pasar porque vio la película antes. A nivel metafórico, obviamente Dios sabe lo que pasó, va a pasar, obviamente Dios es nuestro creador, pero eso no quita que uno haga lo que tiene que hacer. Es decir, el actor que hizo lo que hizo, lo hizo. A nivel metafórico, obviamente. Por lo tanto, espero que esta enseñanza de no mezclar carne con leche a nivel espiritual te ayude, que vivas una vida llena de significado, que elijas el bien, quieras el bien, que siempre estés vinculado y vinculada con Dios para hacer el bien, hacer tu misión en el mundo con alegría y buen corazón. Muchísimos éxitos.